Así es, como dice el título del video, el 100% del inglés no existe. De seguro ya te has de haber encontrado anuncios por ahí donde ofrecen puestos y lo que te piden como requisito es que tengas el 100% del inglés. Hola, bienvenidos otra vez al canal de Inglés Intensivo con Retórico. El 100% del inglés no existe y realmente el 100% de ningún idioma existe, ni en el español, ni en el italiano, ni el francés. Y es precisamente porque existe lo que es el vocabulario común general y existe el vocabulario personalizado o específico. Entonces, cuando tú estás aprendiendo un idioma, regularmente nos enseñan el general, el que todos deberíamos de saber. ¿Qué quiere decir esto? Pues todos deberíamos de saber los días de la semana, todos deberíamos de saber los meses del año, los números, todos deberíamos de saber las cosas de la casa, todos deberíamos de saber los integrantes de la familia, o por ejemplo el vocabulario de la ropa, para que así, no importa con quién estés platicando, pues de alguna manera puedas entender la mayor parte. Ahora, ¿dónde entra el lenguaje personalizado o el vocabulario específico personalizado? Aquí cabe que, por ejemplo, si tú eres mecánico, tú vas a tener vocabulario sobre mecánica que yo no. Si tú eres dibujante, artista, tú vas a tener vocabulario de esa rama que yo no. Si tú eres médico, entonces tú vas a saber sobre bisturís, quirófanos y cosas así que yo no, porque yo no soy médico. Entonces realmente para que tú llegues a conocer el 100% del inglés, tendrías que saber el vocabulario específico de todas las profesiones, de todas las ramas, de todo el mundo. Y aún así, aunque te tardaras toda una vida tratando de aprenderte todo ese vocabulario, realmente el vocabulario cambia y evoluciona. Porque obviamente hace unos años no existía la palabra Spotify, no existía la palabra Instagram, no existía la palabra Facebook, y por consiguiente no había ni YouTubers, ni Facebookers, ni Instagramers, y antes no se decía que eres un crack. Entonces, por ejemplo, hay palabras que incluso han cambiado la forma de utilizarse, como la palabra fire, que ahorita ya la utilizan para decir que algo está chido, que algo es cool, o por ejemplo la palabra basic, como para decirte que realmente pues no eres cool, básicamente lo contrario a fire, o cuando eres extra, ¿no? Cuando dicen que estás portándote un poco extra, que es como decir que te estás comportando raro o extraño o un poco loco. Pero realmente esas palabras no se utilizaban de esa manera y si tú te fijas entonces ahorita en este vocabulario, pues ya las podemos utilizar de esa forma. Entonces es una manera de decir que son palabras que nacieron con el idioma. ¿Por qué? Porque tienen otro significado, entonces ya les usamos con otra connotación. Entonces, la próxima vez que veas pendejadas como esas de que se busca el 100% del inglés, no sé qué, ya no te lo creas realmente. Porque incluso he tenido personas que me dicen, si yo tardo toda una vida, sí puedo, no sé qué. Entonces, pues realmente es casi imposible que lo logres, porque te digo que el idioma evoluciona. Entonces, por ejemplo, ya no te preocupes por si el 100%, el tanto por ciento. Incluso cuando a mí me llegan a preguntar que cuál es el porcentaje de inglés que yo manejo y les digo el 70%, se me quedan viendo, pero si tú eres maestro, tú deberías de saber más. Y sí sé bastante vocabulario, pero obviamente va a haber ramas en las que yo no sé experto. Yo no sé a lo mejor términos específicos de arqueología, yo no sé a lo mejor términos específicos de ingeniería, a lo mejor yo no sé términos específicos porque no es mi rama, no es mi profesión. Y a pesar de ser maestro y aunque querramos creer que los maestros tienen un chingo de vocabulario y que saben un montón y que deberían de saber todas las palabras del idioma, pues no es así. Por eso realmente empieza a tomar conciencia de lo que realmente es conocer un idioma. Y empieza a tomar conciencia de que realmente va a haber palabras que a lo mejor tú te sepas y que yo no, pero va a haber palabras que yo me sepa y que tú no. Entonces, si te fijas, normalmente cuando tú conoces una persona que te sorprende y dices, no manches, esta persona tiene mucho vocabulario o sabe mucho vocabulario, ¿qué es lo que normalmente relacionas con personas así? Es que ha viajado mucho, que ha leído mucho o que ha conocido a muchas personas en muchos lados del mundo, ¿no? Entonces realmente ponte a pensar qué era lo que hacían nuestros padres antes. Antes nuestros padres lo que hacían era que existía algo que se llamaba periódico o newspaper, ¿verdad? No sé si ahorita donde me estés viendo todavía existan los periódicos. Pero en realidad, ¿qué es un periódico? Pues eran las noticias más nuevas o las de último momento, ¿no? Pero lo importante aquí era que cuando nuestros padres leían los periódicos, tenían un poco de sociales, tenían un poco de deportes, tenían un poco de política, tenían un poco de todo tipo de temas y por eso normalmente las personas que leían los periódicos o que leen bastante, tienen bastante vocabulario, porque entre más leas de todo tipo de cosas, pues vas a ir obteniendo cada vez más vocabulario. ¿Por qué digo de todo tipo de cosas? Porque si te la pasas leyendo sobre una sola cosa, es decir, te la pasas leyendo Harry Potter, pues vas a tener vocabulario pues, de magia, de cosas, de escuela, o sea, y hasta ahí. O sea, ¿sí me explico? Pero si te la pasas leyendo, aparte de Harry Potter, lees El Señor de los Anillos, Los Juegos del Hambre,
lees los clásicos como de Tom Sawyer, o lees John Steinbeck con Las uvas de la ira, o lees libros, o lees revistas, incluso las revistas también son muy buenas, porque en una revista tú puedes, de hecho casi ya no existen, ¿verdad? Creo que tampoco, ya nomás digitales, pero existen digitales, entonces las puedes utilizar. En una revista vas a tener a veces de moda, vas a tener comida, vas a tener deportes, vas a tener viajes, vas a tener vocabulario de todo tipo, dependiendo obviamente de la revista. Entonces, por eso se trata de fomentar la lectura, de que empieces a leer todo tipo de cosas. Entre más leas, más vocabulario tendrás. Si te falta vocabulario de animales, ponte a leer un libro de animales, una revista de animales, ponte a ver National Geographic Channel con los animales, todo eso, y así vas a ir agarrando más vocabulario, que en lugar de irte a una página donde te den una listota de todo el vocabulario que deberías de saber según los animales. Es mejor si lo aprendes viendo en cosas reales. Recuerden que yo siempre les comento que lo hagan con cosas reales. Eso hace que tu cerebro diga, en el mundo real sí se usa esto, entonces sí me lo voy a grabar. Y les voy a comentar una anécdota que tuve con mi hermano mayor. Ya ven que los hermanos mayores no se dejan de los menores, ¿verdad? Y un día que nosotros compramos unas revistas, le enseñé la de National Geographic, la empezó a ojear y lo que me dijo fue lo siguiente, perdóname hermanito, pero es la realidad. Es que este vocabulario no se usa. Y entonces pues, yo me le quedé viendo y le dije, es una revista internacional, es famosísima, National Geographic. ¿Cómo que chingados que no se usa ese vocabulario? Ahí lo están usando, ahí lo estás viendo. Bueno, es que en el día a día, en el vocabulario... No. Una cosa es que tú no lo uses. Y otra cosa es si sí se usa o no se usa. Entonces realmente tú puedes estar aprendiendo vocabulario de todo lo que leas, de todo lo que escuches, de todo lo que veas. Puedes estar viendo podcast, puedes estar escuchando solo el podcast, puedes estar viendo subtítulos de películas, puedes estar viendo un montón de cosas de las cuales puedes estar aprendiendo vocabulario. De hecho, se burlaban de mí cuando yo les decía que yo aprendí la mayor parte de mi vocabulario de los cómics. ¿Por qué se burlaban de mí? Porque, ¿a poco en los cómics aprendiste vocabulario? Pues sí, aprendí de ciencia viendo Spider-Man, viendo a Hulk, leyendo a Flash, porque ellos son científicos y normalmente te hablan de ciencia. También aprendí de ejercicio, aprendí vocabulario de gym. ¿Por qué? Porque la mayoría de los superhéroes se ejercitan. También aprendí mucho vocabulario social, porque todos tienen familias, todos hablan de familias, de relaciones en parejas. También aprendí de muchas partes del mundo, porque muchos de los superhéroes viajan a diferentes partes del mundo y te enseñan diferentes vocabularios. Y lo más interesante, que yo creo que muy pocos de ustedes saben, es que cada personaje tiene una manera distintiva de hablar. ¿Qué quiere decir? Que si tú lees un cómic de los X-Men, de los Hombres X, regularmente Cíclope te habla un inglés un poquito más formal, y en cambio Wolverine lo que te va a hablar es uno con más slang. Entonces ahí es donde incluso tú te puedes dar la diferencia de cómo habla uno y cómo habla el otro. Incluso si ves los diálogos de Gambit, como Gambit es parte francés, pues lo que vas a ver es un montón de acentillos ahí franceses en lo que te habla Gambito. Pasa lo mismo con Colossus, tienes una especie del acento ruso porque él es de Rusia. Y así pasa no solamente con los comic books. Tú puedes leer tiras cómicas, que normalmente la gente cree que las tiras cómicas son para niños. Pero en realidad, estas tiras cómicas, pues obviamente empezaron en los periódicos. Déjenme les muestro para que vean. Ahí se ven las tiras. Entonces, si se fijan, ¿ustedes creen que un niñito agarraría el New York Times o el New Yorker para leer las tiras cómicas, no sé qué? Entonces no solamente son para niñitos. Sí habrá muchas tiras cómicas que los niñitos entiendan, pero a veces las tiras cómicas también tienen comentarios políticos, tienen comentarios en metáforas, tienen cositas extra que tú puedes ir aprendiendo bastante vocabulario de ellos. Si realmente estás abierto o abierta a aprender vocabulario de todo tipo de cosas y no solo dentro de un salón con un papelito, un vocabulario que me dio el maestro. También, por ejemplo, por favor, esta es una recomendación a todos ustedes estudiantes, dejen de andar presumiendo sus resultados del TOEFL, dejen de andar presumiendo sus resultados de los exámenes TOEIC, Cambridge, dejen de andarme presumiendo que son B1, B2, C1, C2, porque la primera vez que me pasó, regularmente llegan los estudiantes y te dicen, yo soy B2 y tengo tal certificado y no sé qué. Los pones a ver un video y le dices, a ver, platícame de qué se trata el video. No tienen ni idea, no entendieron nada. Les pongo una lectura, los pongo a leer y acabando de leer le digo, ¿qué acabas de leer? Explícame de qué se trata. Y no tienen ni idea, ¿no? Entonces, deja de presumirme tus certificados si realmente no sabes leer, si realmente no sabes escribir, si realmente no entiendes cuando ves un video o si realmente no sabes ni siquiera hablar. Entonces, concéntrate mejor en desarrollar esas 4 habilidades, en leer mejor, escribir mejor, hablar mejor y obviamente entender mejor lo que estás escuchando.
Y ya olvídate de los certificados, porque piénsalo bien. Todos los exámenes, todos los que yo me he topado, son de A, B, C, D, E, ¿no? Tienes que leer la respuesta A, B, C y escoger una. Entonces, cuando tú estás en un examen, regularmente te ponen a contrarreloj. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que leer rápido, leer bien, porque entre mejor entiendas lo que lees, puedes escoger la respuesta correcta, más fácil, puedes leer más rápido, te puedes cansar menos. Y precisamente les apuesto que si alguna vez has reprobado uno de esos exámenes, es porque a la mitad del examen ya estabas tan cansado porque nunca lees y nunca haces ejercicio. Entonces, siempre que me preguntan, ¿cuáles son tus recomendaciones? Voy a hacer una certificación, voy a hacer un examen. Lee, ponte a ejercitarte, así como si te salieras a correr a la cuadra para ejercitarte físicamente, pues ponte a leer diario para ejercitar tu mente y tu lectura físicamente y mentalmente, porque si no vas a acabar agotado. Y pues ya para acabar, nada más te recomiendo que sí continúes leyendo, porque me ha pasado que hay alumnos que acaban el curso conmigo, acaban muy bien, con un nivel bien, vocabulario bien, dejan de leer, dejan de ver cosas, dejan de practicar y en unos meses me dicen, ay, creo que ya se me olvidó todo. Entonces date cuenta que tienes que seguirte actualizando, tienes que seguir leyendo, tienes que seguir escribiendo, tienes que seguir hablando, tienes que seguir escuchando. Y no solo lo mismo, si ya leíste una cosa, pues no vuelvas a leer la misma cosa, trata de leer algo diferente, una variación, otro tema, más vocabulario. Y así como nuestros padres escogían en el periódico y veían algo de sociales, algo de deportes, algo de todo tipo, yo te sugiero que hagas lo mismo en tus redes sociales. Empieza a seguir personas en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en la red social que a ti te guste, pero no personas que te enseñen el inglés como el video que estás viendo ahorita, no solamente ese tipo de personas, porque esas se enfocan más en las reglas. Lo que sí te recomiendo es, ¿quieres aprender de animales? Sigue a National Geographic. ¿Quieres aprender de deportes? Sigue páginas como ESPN o alguna otra mejor que esas. ¿Quieres aprender sobre fashion o sobre las modas o todo eso? Pues sigue a tu YouTuber, a tu Instagramer favorito. Pero que te hablen de los temas, no que te den lecciones de inglés. Y así vas a agarrar cada vez más vocabulario, vas a aprender los modismos, vas a aprender los lenguajes que se utilizan ahora. Porque si no, piénsalo bien, y si tú te pones a ver una película de México, de Cantinflas, Tintán, del cine de oro, entonces tú recordarás que hacen cosas como, ¿cómo estás, mano? Sí, juega. Entonces tú podrías aprender eso como extranjero, pero si tú vienes a México y nos usas esas palabras, o sea, te vas a decir, oye, te oyes como viejito, ¿no? O sea, porque es un vocabulario viejito, eso casi, o sea, realmente, ni siquiera los viejitos creo que ya te dicen eso de, juega, sí, mano, ¿no? Aquí ya te dicen, güey, ¿cómo estás, güey? ¿Qué ole, güey? O cabrón, ¿no? Sí, o el carnal, o etcétera. Precisamente por eso debes de seguirte actualizando, ver cosas actuales, no solamente shows de TV y películas, sino también seguir a las mismas personas que te digo en las redes sociales. Ok, entonces solamente recuerda cuál es el vocabulario especializado que tú necesitas y entonces ponte a leer más sobre eso, ¿no? Si tú eres un mecánico, ponte a leer más sobre mecánica. Si tú eres doctor, ponte a leer más sobre medicina. Si tu profesión es contador, pues ponte a leer más sobre contabilidad, pero en inglés. Y así vas a tener el vocabulario especializado que es de acorde a ti. Y empieza a comprender a las personas cuando haya palabras que no conozcan, ¿no? Porque obviamente hay palabras que tú no vas a conocer y no quisieras que se burlaran de ti por la misma razón. ¿Sí? Porque obviamente, así como hay palabras educadas y palabras elegantes, así como por ejemplo yo te puedo decir pero y yo puedo usar pero, en lugar de pero alguien puede llegar y te puede usar sin embargo. Y solamente es una variación, no es que una sea correcta y la otra no. Eso es lo que te va a ir dando más vocabulario para que, por ejemplo, no utilices tanto and, y más adelante empieces a utilizar el además, el besides, o el moreover, o el in addition, o el as well as, o varias de las variaciones que te pueden ir dando cada vez más vocabulario. Eso que son los vocabularios que puedes encontrar en todo tipo de lecturas, no importa lo que tú decidas leer. Coméntame si tú lees en inglés, porque así como yo ya sé varios idiomas, yo tengo que leer en inglés, italiano, francés, japonés. Pues coméntame si tú lees, qué es lo que te gusta leer, qué es lo que aprendiste, qué vocabulario has aprendido leyendo. Y entonces dale like y compártelo con quien crees que este video le va a ser útil. La próxima vez que veas esas pendejadas, ¿sí puedo decir?